Hola, bienvenidos a otro episodio de Cómics y Soda. En esta ocasión un clásico de los años 90, el X-Men número 1 de 1991, publicado por Marvel Comics, el cómic que más copias vendió en la era de las tiendas especializadas. Mucho porque fue el apogeo de dos fenómenos. Uno, el apogeo de los X-Men que tenían ya las rebabas de 17 años de ser escritos con éxito como telenovela dramática por Chris Claremont, quien se va a despedir con este arco argumental. Y porque también es el apogeo de un artista coreano, bueno, de origen coreano, pero adoptado por los gringos, que se llama Jim Lee, que bien se puede calificar como uno de los grandes, si no la gran superestrella de los cómics, por lo menos de los últimos 30 años. ¿De qué trataba X-Men número 1? El cómic original de los X-Men se seguía publicando, que se llamaba The Uncanny X-Men. Se siguió publicando con otro dibujante que se llamaba Will Spostarcio. Jim Lee se vino acá y estrenaron una serie. Y es que en el otro título había un equipo de X-Men y en este habría otro equipo de X-Men, porque ya había suficientes personajes para hacer dos equipos diferentes de ellos. Con eso aprovecharon para hacer este número 1, que fue todo un éxito, nada más X-Men, y fue todo un éxito, un super hit. Lo tengo muy trillado, muy maltratado, porque en su época la verdad es que lo leí bastante. Y no solamente lo leí, lo calqué. Una de las obras maestras de Keanu Reeves. Lo calqué bastante, copiaba los dibujos, lo llevaba conmigo a la escuela. Entonces como que sí está muy fastidiada mi copia. Pero siendo un cómic que vendió tantos millones de ejemplares, si alguien quiere conseguir la copia, probablemente no debería de ser muy caro. La historia es como el arco argumental definitivo entre el conflicto de los X-Men y Magneto. Ya sabemos que Magneto es el enemigo amigo del profesor Xavier, o del profesor X, que tiene una filosofía sobre la vida que está muy marcada por los campos de concentración, y que él supuestamente es como Malcolm X. Él cree que la raza mutante que es perseguida debe de ser superior a la raza del ser humano normal, mientras que el profesor X cree en el sueño de que pueden convivir juntos. Y aquí la historia empieza con un grupo de mutantes que están siendo perseguidos por seres humanos normales y que van al asteroide M. El asteroide M es el hogar de Magneto en el espacio exterior. Están siendo perseguidos, no dicen los motivos de la persecución, pero Magneto sale al quite, los rescata a esos mutantes que están siendo perseguidos. Y aquí Magneto se avienta todo un soliloquio de que ya no es el villano que solía ser, que nada más quiere que lo dejen en paz, pero estos nuevos mutantes, estos mutantes que no sabemos realmente quiénes son, parece que le dan motivos para salir de su escondite y inspirarle a volver a su guerra contra la humanidad. Sale Nick Fury. Recuerdas que Nick Fury siempre fue caucásico hasta el año 2000 y después ya fue cimentado por el universo Marvel de las películas como Samuel L. Jackson, pero siempre fue caucásico. Y aquí tenemos a los X-Men, el entero de los X-Men en su famosa sala del peligro, que es donde ensayan. Y a ver si nos acordamos de todos: Cíclope, Rogue, Arcángel, Coloso, Iceman, Storm, Tormenta, Beast, Forge y Banshee. Jean Grey y el profesor X. El ejercicio trata de que supuestamente ellos dos están secuestrados y el equipo tiene que llegar a rescatarlos. Entonces les echan pruebas, misiles, what have you. Está un segundo equipo que está conformado por Psylocke, Gambit, Wolverine,
Gambit se hizo un personaje muy popular, no sé por qué. Llegan a rescatar al Profesor X en este ejercicio. La verdad es que la trama es mucha trama y también son muchos diálogos. No hay mucha importancia, esto es solamente para introducir quiénes son los X-Men. Después se introduce la situación, que ya Nick Fury les informa qué está sucediendo con Magneto, que hay una circunstancia muy peligrosa con él, que probablemente vaya a entrar en activo. Esto no es otra cosa más que un póster, una inserción de un póster de la galería de los villanos. Aquí está la discusión ideológica de estos mutantes que se van a llamar a la postre los acólitos. Son los acólitos de Magneto, quienes le vuelven a inspirar para que entre en acción, para que vuelva a tratar de hacer su guerra contra la humanidad. Y el primer encontronazo es que Magneto va a rescatar un submarino nuclear y él quiere los misiles para tenerlos en su asteroide para defenderse, porque está preparando su ofensiva y sabe que con misiles nucleares a su disposición van a pensarlo 2 o 3 veces antes de atacar su casa. Y aquí está el primer enfrentamiento: Magneto contra el Blackbird, contra el avión de los X-Men, utilizando sus poderes de magnetismo con metal para deshacerse de la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. El número está bastante largo, fue de 44 páginas, creo. Aquí Magneto recibe un garrazo de Wolverine que casi lo mata. Rogue trata de hablar con él, en vez de pelear trata de razonar con él, pero los rusos atacan en ese momento. En fin, como nada más es el primer número, no apetece hablar demasiado de la trama. Al final del día resulta que este malentendido de intereses y demás solamente les ha dado más motivos a ambas partes, a los seres humanos y los gobiernos del planeta Tierra, quienes representan a Nick Fury, a estar más espantados por lo que puede hacer Magneto, mientras que mismo Magneto está más espantado por lo que pueden hacer contra él, y hay una escalación y es como si fuera la Guerra Fría otra vez, aunque hay un peligro de inmediatez muy normal, ¿no? Es como la crisis de misiles nucleares de Cuba, pero pues nada más que con los X-Men de por medio. Hay otra batalla, ahora son los acólitos quienes atacan una ciudad en un país ficticio de Genosha. Ahí tienen su encontronazo con los X-Men, típico de los cómics de superhéroes, de pandilla de superhéroes, es de que pandilla contra pandilla siempre están los mismos estereotipos. O sea, tiene que haber un líder que tenga los poderes equivalentes del líder de Cíclope, tiene que haber un fulano súper fuerte que tenga los equivalentes de poderes de Coloso, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están haciendo sus maniobras. Y al final pues aparece otra vez Magneto a salvar sus acólitos y con la amenaza de que va a haber una escalación mayor en la batalla de los X-Men contra Magneto. Ahorita ojeándolo, pues la verdad es que si da flojera hablar de la historia es porque aquí sucede algo muy interesante. Primero, el arte de Jim Lee es espectacular. La verdad es que aún a mi edad hay que reconocer a Jim Lee que no es un tipo que tenga una gran imaginación, pero tiene una gran capacidad de dibujo, de hacerlo realmente espectacular, de modificar la anatomía, de resaltar la anatomía, de darle un realce con una cantidad de líneas muy bien colocadas, que hasta parece que le da cierto toque de realismo, aunque de realismo no tiene nada en lo absoluto. Es espectacular el trabajo de Jim Lee. Mucho de la fama de Jim Lee se debe a su entintador, que es Scott Williams. Scott Williams, a final de cuentas, es el que pasaba la tinta sobre los lápices de Jim Lee. Cuando se alcanza a ver el arte de Jim Lee nada más en lápices,
como que brilla por su ausencia Scott Williams, es el que le da más limpieza y más nitidez a su trazo. La combinación de ambos siempre da estos asuntos espectaculares. Si bien la página se ve abigarrada de detalles, de cosas que están pasando, no está desordenada. Sí hay una composición, sí hay un seguimiento con el que con la vista se puede ir viendo todo lo que está sucediendo. Magneto atacando sus víctimas atrás del asteroide tal, aquí los otros fulanos flotando en el espacio de que ya su nave fue destruida y demás cosas, ¿no? Estos close-ups, la cantidad de líneas que aquí maneja, pero que son líneas que tienen cierto sentido. Aquí como que tiene líneas un poco a lo John Romita en el grosor, pero en lo que respecta a la colocación, pues le da una intensidad. El defecto del arte de Jim Lee es que su estilo de dibujo va a hacer que casi todos los personajes tengan el mismo rostro. Entonces es muy conveniente para él pues que trabaje en cómics de superhéroes donde cada personaje tiene un uniforme o características distintivas muy particulares. Pero si Jim Lee tuviera que dibujar o algo así, una fotografía generacional, probablemente más de la mitad de los personajes tendrían el mismo rostro. No tiene mucho rango en ese sentido, pero el poco rango, la forma en la que lo sabe aplicar, ciertamente es espectacular. Sus damas son espectaculares, sin caer en el sexismo. En esta versión él diseñó los trajes de los X-Men, es diseño de él. Y como que aquí estamos todavía en las antípodas de la época de la corrección política, y ya Jim Lee como que dibujaba a damas hermosas, sexys, pero no con este sentido de objetivilizarlas poniéndolas a pelear en traje de baño, ¿no? Rogue. Cada página tiene una viñeta que es un trabajo de anatomía, un trabajo de imaginación, de trazo muy interesante. Su Wolverine probablemente es uno de los más famosos. Aquí se ve con buen motivo. Psylocke, Gambit, pero su Wolverine es fabuloso también. La peculiaridad de este cómic es que Chris Claremont ya se había vuelto demasiado verborreico. Entonces, podemos tener páginas que son súper detalladas. Esto es una secuencia, esta es una acción que debe durar un segundo. Psylocke le da en la torre a un robot, Wolverine destroza a otro robot al mismo tiempo. Y en este segundo, o en este espacio de este segundo de este ataque, están hablando bastante. Hay muchísima exposición. Y en esta exposición hay muchísima reiteración, ¿no? Constantemente se siguen llamando por sus nombres, constantemente están reiterando, sí, esto es una prueba, y quién sabe qué nos puso Cíclope de prueba, porque sus estratagemas, todas esas cuestiones. Y es muy peculiar porque hace que la lectura sea muy retrasada, muy abigarrada. Entonces, o ves el dibujo o quieres leer. Esta peculiaridad también sucede con los cómics de dibujo hiperrealista tipo Alex Ross. Con algunos de Dave McKean también llega a suceder. O quieres leer o quieres ver la imagen. Recordando un poco lo que hemos platicado de los cómics tipo Alex Sinner, como que lo importante es el flujo, y aquí debería de ser un programa complementario a Comics y Soda que se llame Whisky sin soda, combustible para... No, lo importante es la espectacularidad del dibujo para que te quedes apreciando el dibujo. Aquí se trata de que la vista se quede clavada y que sigas gozando cada maldito detalle de lo que está aquí. Y Jim Lee lo sabe lograr muy bien.
Son viñetas espectaculares que con el trabajo de color lo realza lo suficiente para seguir cada pequeño detalle de lo que le pasó a Wolverine en el camino a cumplir el ejercicio, ¿no? Tampoco parece que Jim Lee tenga mucho rango emocional, como que siempre sus personajes tienen o sonríen, o están sonriendo, o están de malas. Como que tampoco no tiene mucho rango emocional en dibujar los rostros, o sea, las emociones. No es un dibujante que sepa hacer actuar a los personajes que dibuja. Pero para esto el asunto del cómic de superhéroe pues funciona muy bien, sobre todo para la edad a lo que esto pegó. A mí me pegó a los 11 o a los 12 años. Lograba su cometido. Uno quería ver esto, no se cansaba de ver a los personajes, quería saber más de los personajes, quería saber quién era la bestia, quería saber quién era esta chica, quería saber qué diablos era esta cosa, esta mariposa que le sale de la cabeza cuando está activando sus poderes. Como que más o menos quería saber por qué Magneto está echándose una lagrimita. Era demasiado agobiante tratar de leer toda esta prosa, toda esta narración más o menos poética de Chris Claremont. No se me malinterprete, Chris Claremont es un gran escritor, pero ciertamente en esta compaginación con Jim Lee, pues el resultado es muy raro y realmente sobresale más el cómic por el arte. Nuevamente aquí este tipo de viñetas, se podrá decir lo que quiera, que el estilo está muy saturado de líneas, que no es muy realista, cosas que ya dije, que siempre tiene los mismos rostros, pero por lo menos se le puede reconocer que Jim Lee sí sabe muy bien su anatomía, sabe dibujar muy bien los escorzos, sabe dibujar manos, sabe dibujar los pies. Y tiene un sentido de diseño, insisto, no es muy imaginativo, él como que no es un poseedor de una imaginación privilegiada, pero sabe diseñar muy bien, o sea, sabe dónde meter el énfasis para que reluzca la anatomía que está dibujando. Y es todo. Por lo demás es la misma telenovela de los X-Men, no hay realmente ninguna novedad. En su momento fue muy polémico porque aquí hay estos anuncios son de novelas de prosa de Chris Claremont. Esto hizo cierta polémica por dos motivos. Uno, Chris Claremont, después de escribir 17 años o algo así a los X-Men, este fue su último arco narrativo y salió de mala gana de los X-Men, pero realmente él había tenido el monopolio sobre los personajes todo ese tiempo. Siempre era muy reiterativo, aunque diga que no siempre era lo mismo, nada más cambiaba el villano. Siempre era cumplir el ciclo de villanos desde que Jack Kirby y Stan Lee los crearon. Primero Magneto, después Mesmero, después el Juggernaut, Leviatán le dicen, después Sauron, y después de vuelta al principio Magneto, Mesmero, Sauron, invéntate uno nuevo, el Señor Siniestro, Mr. Sinister, y ese reciclaje como que ya aburría. Lo que hizo muy popular a Chris Claremont era el factor telenovela, de que ya los personajes se enamoraban, de que había tríos románticos, o sea, de que Cíclope se enamoraba de Jean Grey, siempre se quisieron casar, Wolverine como que estaba metido en el medio, tenían conflictos entre ellos. Eso era lo que más bien le daba verdadera vida a los cómics de Chris Claremont, antes que lo que la trama era per se, ¿no? Con todo, ya lo decíamos, era el apogeo de la historia o de los arcos narrativos de Chris Claremont y era el apogeo de Jim Lee, que ya era una superestrella de los cómics. Al poco tiempo, en un año, Jim Lee se fue con Todd McFarlane, el otro superestrella de Marvel Comics, a fundar Image Comics. Y básicamente lo que hicieron al inicio pues fueron copias, ¿no? Todd McFarlane hizo Spawn, que ya lo reseñamos por aquí, que era como una especie de Spider-Man y Batman. Y Jim Lee hizo los Wildcats,
que eran como los X-Men, era lo mismo que los X-Men, pero que con uniformes diferentes y nombres diferentes. No me da tanta nostalgia, a pesar de que sigo admirando el trabajo de Jim Lee. No leería todo el arco narrativo porque se me antoja como de flojera, se me antoja que me cansaría la vista. Pero quizá para alguien que esté 12, 13, 14, 15 años, que es la edad que uno está hambriento de detalles en sus imágenes, que uno está hambriento de este tipo de líneas, de este tipo de dinámica visual, probablemente sea más interesante que para una hora. Un factor de leer cómics toda la vida es que mientras más te vas haciendo adulto, quieres que sea más fácil de leer. Más fácil de leer implica un diseño más simplificado y una lectura más fluida, que pues no es el caso. Nada más véase toda esta... Sería interesante hacer la contabilidad de palabras por página para compararlo con todo lo que en esta misma situación podrían hacer un autor europeo con menos palabras y menos dibujos, diciendo o tratando de concebir las mismas emociones. El cómic se publicó y se vendió también mucho porque tenía un gimmick, tenía una maña de ventas, que es que eran 4 portadas diferentes. Yo nada más llegué a tener 2. Esta y la que le seguía de este lado. No sé qué hice con la de este lado, quizá la rematé cuando rematé un bonche de cómics. Pero eran 4 portadas y las ponías aquí, las voy a poner aquí, y completabas la imagen, y parte de esa maña fue lo que ayudó a que fuera el cómic más vendido de su época. Me cuesta, y ahorita que estaba buscando el cómic pensando en Jim Lee, ya no tengo muchos cómics de Jim Lee realmente. En alguna época creo que llegué a tener más, pero me deshice yo creo que de muchos. Llegué a tener algún Punisher que dibujó él. Llegué a tener una cosa que hizo con Image que se llamaba Death Blow, creo. Tenía más trabajos de Jim Lee, pero resulta que nada más ahora tengo unos cuantos números de los X-Men y tengo unos pocos de Wildcats, y es todo lo que tengo de Jim Lee. Como que a partir del año 2000 ya no me interesó absolutamente nada de lo que estuvieran haciendo en general ellos. O sea, este estilo de dibujo, etc. dejó de interesarme. Este tipo de personajes dejó de interesarme. Y entonces, por ejemplo, cuando Jim Lee llegó a DC Comics y a hacer Batman, Superman y demás, pues aunque se veía espectacular y se antojaba interesante, realmente no, estaba más concatenado en leer otro tipo de cómic de autor. Bueno, y aquí queda el número 1, el X-Men, el famosísimo X-Men número 1 de Jim Lee. Quienes son fanáticos de Jim Lee, ¿cuál es su cómic favorito de él? ¿Por qué? ¿Tiene que ver que sea el personaje o tiene que ver porque Jim Lee lo dibujó? Y pues es todo. Gracias por escuchar. Comienzo a invitarles a que se suscriban y den like, por favor. Y hasta la próxima.